Bienvenido a este video. En este video hablaremos de la historia del pensamiento administrativo. En la última edad glacial, la adaptación del hombre a esas condiciones produjo las culturas mesolíticas. En esta época, los hombres eran recolectores, vivían de la caza, la pesca y de algunos frutos. En esos tiempos, las tribus unieron esfuerzos para ayudarse con la recolección de alimentos y la protección contra invasores. Estas culturas fueron reemplazadas por otras que emplearon una agricultura rudimentaria y la domesticación de animales. Tuvieron códigos de comportamiento en los negocios, reglas acerca del papel de los padres, castigo para los delincuentes, ritos religiosos, buenos modales y entre otros. Por esta complejidad se necesitó un sistema administrativo. ¿Y quién era el admin en esos tiempos? Seguramente tu abuelo te dijo que a tu edad se agarraba a madrazos con tigres dientes de sable, montaba megadolones y se cogía tiranosaurios con patas de acero y 2 turbomotores incluidos. ¿Qué? Y como sobrevivieron a eso con astucia y sabiduría, con justa razón los jóvenes los veneraban como cabeza. Con las labores agrícolas, el hombre se quedó más tiempo en su villa y para administrar necesitó de la astucia, vigilancia, prudencia y sagacidad. A medida que las villas se extendían, los administradores también mejoraron, llegando los roles como sacerdotes y la realeza. Los problemas que pasaron fueron la tributación, el uso eficiente de recursos, división del trabajo, acuerdos comerciales, la guerra y la paz. ¿Y cómo se aseguraban que las personas cumplieran? Pues muchos de los legisladores antiguos emplearon a sus servidores de confianza para expandir su poder. Asumiendo una posición teocrática, usaron el temor a lo sobrenatural para establecer normas de conducta. Oye tú, ¿yo? ¿Qué? El jefe manda que dejes de comer eso, que es exclusivamente para él. Ya ahí... ¿Qué? Pues en la noche vendrán espíritus chocarreros que te jalarán las patas, las tomarán fotos y la publicarán en internet sin tu consentimiento. Sumerios. En los sumerios se encuentra un sistema administrativo debido a que los sacerdotes rindieron cuenta a un superior a causa de la inmensidad de recursos como rebaños que administraban. Pero su corporación religiosa se cruzó con un problema. Si ellos se... ¿Cómo rayos saldarían la deuda y quién lo registraría? Entonces no podían confiar en la memoria porque si uno se llevaba las cuentas con él. Es por ello que necesitaron de un sistema de escritura, ya que sus sucesores podían continuar con el negocio. Entonces se dice, el primer uso de la escritura fue con propósitos de control administrativo y no para fines litúrgicos. Egipto. Sus construcciones son un testigo de las habilidades administrativas que tenían. Algunas requirieron aproximadamente 20 años y 100.000 hombres, o sea, ¡wow! Una ciudad. Para la construcción recurrieron a la planificación administrativa, cuántos bloques, de dónde sería extraído y cuándo, sea a largo plazo. Los trabajos caían mayormente en el ejército. En la expedición a la mina de Hammamet, los jefes de expedición fueron 110 oficiales de cada rango, 50 oficiales y civiles eclesiásticos, 130 canteros, 2 pintores, 4 grabadores. El transporte se hizo por medio de 5.000 soldados comunes, 200 miembros de la corte del rey, 800 bárbaros, 2.000 servidores del templo, agrupando en total 8.368 hombres. Aquí vemos que la organización era descentralizada. Ptahhotep, en un libro de instrucción utilizado en las escuelas, a su hijo aconsejaba: querido ahijado, vete al diablo. No, así no dice. Si se te formula una petición, escucha con calma lo que el peticionario tenga que decirte. No le repliques antes de que él haya vaciado su alma o antes de que te haya dicho por qué vino. No es necesario que todo lo que ha pedido le sea concedido. Pero ¿no tranquiliza el corazón un buen oyente? El cual se parece a un consejo sobre personal. Escuchar puede ser valioso para ambas partes, aparte de otros beneficios que un trabajador alterado puede obtener de la entrevista. No puede dejar de experimentar un valor terapéutico si se le permite descargar su conciencia acerca de su problema a un inteligente y simpático oyente, o sea, nosotros. Asimismo, en un manuscrito llamado Aboyet, reconocieron el valor de la planificación y el uso de juntas de consejo que se basaba en reconocer consejo de los demás. En su gobierno, primero descentralizaron de una forma vaga que lo único que los unía a los subestados del Estado general eran los impuestos. Para recentralizarlo se usó la fuerza militar. Se delegó gobernadores, quienes aplicaban las directivas del faraón. En el nuevo imperio se centralizó el gobierno. Si el papeleo era muestra de una sociedad avanzada, los egipcios tenían hasta escribanos. Los egipcios reconocieron la especialización en la organización, haciendo que las personas solo se dediquen a la actividad que realizaban sus padres. ¿Y si mi ancestro era caché? ¿Qué? Babilonia. Todas las leyes son de naturaleza mercantil. Sus transacciones se documentan en tablillas. En ellas se
encontramos uno de los primeros reconocimientos del principio de la no delegación de responsabilidades. En una carta del rey se hace saber que si la obra no fuera terminada en forma adecuada, sería el supervisor y no los subordinados quien sería castigado. Antes del Hammurabi podríamos hablar del código Akkadian Deshnuna, que contenía regulaciones de precios y penalidades criminales. Y hablando de la contribución más importante de los babilonios, es el código de Hammurabi. Algunos extractos son: sobre control, si un hombre entrega a otro plata, oro o cualquier cosa en depósito, cualquiera que sea la cosa que dé, arreglará los contratos y mostrará a un testigo y entonces hará el depósito. Sobre responsabilidad del arquitecto que construye una casa que se derrumba, al ocupante será condenado a... Si un cirujano opera una herida con una lanceta de cobre y el paciente muerto, opera el ojo de un gentil hombre que como consecuencia lo pierde, le serán cortadas las manos. ¿qué? No, estás güey, yo renuncio. En la época de Nabucodonosor encontramos que le daba color a cada periodo de producción. Así podíamos saber por color si los granos recolectados de tal año con tal color estaban por vencer. También se pagaron salarios en forma de alimento a las mujeres que realizaban operaciones de hilado y tejido. Hebreos. Moisés. La preparación, organización y ejecución del éxodo de los hebreos que los liberó de la esclavitud de los egipcios fue una tremenda empresa administrativa. Pero ojo, el consejo de Jetro, suegro de Moisés, indica un reconocimiento de la necesidad de delegar autoridad mediante asignación de tareas, así como también de la efectividad del principio de excepción. Es decir, ellos juzgarán de cada asunto pequeño, pero te traerán a ti los asuntos importantes. Primera vez que veo que el suegro es chévere. China, tenemos la constitución de Chao y Mencius. En la constitución de Chao fue el directorio de todos los sirvientes civiles del emperador, con sus tareas y deberes cuidadosamente relacionados. Una de las razones de su grandeza fue el uso de junta de consejo. Hasta los mandatarios de rango inferior lo usaron. Mencius creyó que las leyes por sí solas eran insuficientes para regular los negocios, que tenía que ser ordenado por la ley de Dios, que es necesario tener un sistema. Los chinos de la antigüedad también usaron la especialización que se heredaba, que todos tenían que aportar a la sociedad, si no China se desuniría. Y hablando de China, tenemos a Sun Tzu con su libro El arte de la guerra, el cual se hablará en otro video. Sun Tzu provino: cuando el general es débil y sin autoridad, cuando sus órdenes no son claras ni precisas, donde no hay deberes fijos asignados a hombres y oficiales, una extrema desorganización será el resultado. Es por ello que se empezó a elegir a los más capaces que puedan dar órdenes claras. Por ejemplo, leer los edictos y leyes del gobierno, dejando a cargo a un juez imparcial, que 400 años después se dieron cuenta de que no era muy imparcial. Grecia. Aquí encontramos el origen del método científico. Los griegos descubrieron los criterios de la investigación, introdujeron la ciencia y la educación en muchas esferas. En el tipo de gobierno de su ciudad, llamada polis, hubo discusión abierta y gracias a ello dieron ejemplos de los valores de esos procesos que en administración conocemos como deliberación o supervisión deliberativa. Algo importante que podemos decir es que reconocieron el principio de que la producción máxima es alcanzada mediante el uso de métodos uniformes a tiempos estipulados. Los tiempos se manejaron musicalmente, tanto así que se establecieron ritmos de trabajo y movimiento. Aunque fue duro y monótono, la ventaja fue que hubo aumento en la producción y reducción en la fatiga. Ahora te pregunto, ¿quién será mejor? ¿El que se dispersa en diferentes actividades o aquel que se confía en la propia? La especialización que menciona Platón fue llevada tan lejos que los canteros, cuando iban al baño, había alguien que les limpia el culo. Así no dice el texto. Corrección, fue tanta la especialización que los canteros no afilaban sus propias herramientas. Había gente especializada en eso. Una de las primeras anotaciones del principio de universalidad de la administración se encuentra en un discurso de Sócrates. Un buen administrador para una empresa jabonera trabajaría igualmente bien como jefe de una empresa automotriz o como secretario de defensa. India. Cautilia precede a Maquiavelo por 2000 años. Pertenece a la cuarta centuria antes de Cristo. Pero ¿por qué resalto esto? Pues en su obra Arthasastra llegó a ser sinónimo de administración poco escrupulosa y siniestra. ¿Cómo así? Pues se enfoca en la investigación científica sin énfasis a la moral. O sea que tenemos que explotar al personal, pagarle sueldos por debajo de lo establecido. No explotes a tu personal. Es decir, él mostró lo que los hombres desearon hacer, no lo que ellos deberían hacer. Eso no es una advocación a la inmoralidad y perversidad. No. Escribe sobre los deberes del rey, sus ministros, consejeros, sobre reuniones de consejo, departamentos de gobierno, diplomáticos, guerra y paz. Él cubre, además, la organización de administración de los negocios y el comercio, leyes y tribunales, gobierno municipal, costumbres sociales, matrimonio, divorcio, derechos de la mujer, impuestos, ingresos, agricultura, minas, factorías, mercados, corporaciones, operaciones censales, rastros, rastreos, carreteras, minas, tierra, alambre, aluminio, rastrillos, ¿no? Y mucho más. También en su libro nos habla de cómo deberían ser estos. Por ejemplo, un funcionario estatal nativo de elevada familia influyente, bien adiestrado en artes, poseedor de visión prudente, de gran memoria, osadía, elocuente, bien calificado,
inteligente, poseedor de entusiasmo, dignidad y paciencia, de carácter puro, afable, leal a la realeza, dotado de excelente conducta, vigoroso, saludable y bravo, libre de inclinaciones a la dilación y frivolidad, afectuoso, libre de pasiones tales como el rencor y el odio. Esas son las calificaciones de un funcionario ministerial. Tal vez es por eso que haya más pituquitos en el poder que les vale las comunidades rurales. Oh, brother, ¿qué hablas? Estoy aquí porque me lo merito, pues. Alguien como yo, que nació en plata, necesita más plata y merezco este sitio, pues. Tal vez, pues, mi brother, pero no te olvides de visitar las comunidades cuando termines de ejercer tu cargo. Nos dice Kautilya que el Estado es necesario para el desarrollo humano. La verdad, no recuerdo haber escuchado acerca de este autor antes. Lo recomiendo leer. Contribuciones antiguas castrenses. Dentro de la historia castrense hay algunas recomendaciones para aplicar de manera directa a la administración. La milicia deja un legado importante a la administración. Entonces digo, la evolución de un mando militar es un mando empresarial. Ciro, quien fue un caudillo militar, le aconseja a su padre: No adoptes tales planes como te los han dicho, sino sé tú mismo un maquinador de estratagemas, y considera por la noche lo que tus hombres harán cuando sea de día, y considera en el día como los asuntos pueden ser mejores arreglados por la noche. Administrador, si tus colaboradores a veces no ejecutan lo que dices porque no saben si se los dices a ellos o a su puta, entonces empieza a memorizar el nombre de cada uno de los que comandes. Porque al igual que un médico conoce el nombre de cada una de sus herramientas, un general, un admin, debe saber el nombre de sus colaboradores. Qué raro que no sepas el nombre de tus herramientas. Porque a ser vistos, querrán hacer más cosas honoríficas. Aunque para ser sincero, no soy bueno recordando nombres. Método uniforme. Según Spalding, en Pen and Sword Increase and Rome, las tareas deben ser indicadas exactamente y precisamente como deben hacer. Principio de staff. La primera indicación de este término está dada en el reinado de Alejandro el Grande. Nos dice que su conquista no fue espectáculo de un solo hombre, sino que fue ayudado por más. Por ende, este término se entiende como cuerpo consultivo, el cual influenció las ideas de Aníbal, César, Federico y Napoleón. Administración de la hacienda rural. Genofonte divide en interno, que es labrar, sembrar y pastorar, y divide en externo, que se encarga de recibir cosechas, en las cuales se usan planificación y presupuestos, así como el control del inventario, para no gastar en un mes lo que se podría gastar en todo un año. Acerca de los incentivos era que los trabajadores debían ser adiestrados para el mejoramiento de la hacienda, siendo partícipes de los resultados, no como esos tiempos en el que los hacendados gozaban la mayoría y daban una miseria a sus trabajadores. Roma, un gran imperio que supo mantenerse en la grandeza por muchos años, aunque por fallas administrativas también cayó. Aún recuerdo cuando decían: ¡Que arda Troya! Ey, espera, eso no es Roma, es el ataque de Grecia a Troya. En su organización imperial trataron de organizarse de la manera más eficiente posible, pero como estaba geográficamente disperso, una organización centralizada les traería divisiones. Entonces, Diocleciano puso énfasis en la delegación sucesiva de autoridad, dividiendo el imperio en 101 provincias, las cuales reagrupó en grupo de 4 divisiones, dando 1 a Augusto, 2 al César y el último para sí mismo. Nombró vicarios para las diócesis y gobernadores para las provincias. A estos solo les dio autoridad civil y no militar. Con esto se hizo difícil desafiar y transformar el poder central. Es aquí donde vemos un principio de gradación que se usa para estabilizar la autoridad centralizada. Y respecto a la administración rural, aquí se tiene el libro de Catón y Varrón. Vamos primero al de Catón. Este propone que cuando el propietario inspecciona sus tierras, debe pedir un informe a su supervisor en el cual se indique lo que se ha hecho y por qué no se ha completado el resto. Y ahí le diré al supervisor que algunos de los trabajadores han estado enfermos, otros ausentes, el tiempo ha sido mal, que mi abuelita se ha muerto, mi perro está pariendo, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que se debe comparar los resultados del informe anterior con este, y a pesar de que haya habido lluvias, se pudo haber hecho otras actividades como limpiar el establo, clasificar granos, entre otros. Entonces digo, a mal tiempo hay otras actividades. El propietario debe dar la orden de terminar el trabajo que se ha descuidado de manera clara y que sea comprendida por el supervisor. Por último, debe dar al supervisor un plan de trabajo para el año, y el capataz, debe mantener fluida la producción, cuidar la planta de producción y mantener activas las relaciones humanas, así como alentar su participación. Respecto a Varrón, nos dice en un escrito que un capataz debe ser alguien experimentado, de preferencia de más edad que los demás, que no se le dé autoridad del castigo físico si se puede resolver problemas con charlas y que trabajará mejor con más recompensa.